Hola nuevamente. Estamos en la sesión de Progresivo 1, El vuelo. Esta canción es de mi autoría. Yo toco casi todas las guitarras que están acá, programé casi todo lo que existe en esta sesión y si mal no recuerdo fue aproximadamente, el año 2014 y les quería mostrar esta sesión porque, bueno, primero pueden descargar la multitrack gratis. Está el enlace en la plataforma. Pueden jugar ahí, mezclar, cambiar cosas. De hecho, yo cada vez que abro esta sesión le cambio alguna cosa. Y em, porque les quería mostrar un ejemplo de una mezcla difícil. En la época en que compuse esta canción, estaba probando límites en el sentido de la composición. Quería jugar a meter muchas cosas. Impuse orquestas, sintetizadores. De hecho, la versión original de esta canción era mucho más sencilla, pero fue creciendo y fui probando cosas hasta que llegué a esto, que igual me parece que está bien interesante. Le quise dar un carácter épico, rockero, con harto énfasis en la mezcla de sonidos de sintetizadores, orquestas, guitarras, una batería bien presente también y por supuesto con un buen solo de guitarra. Entonces, aquí hay una técnica totalmente mixta de grabación y de obtención de sonidos. Todos los sintetizadores y orquesta son obtenidos por instrumento virtual. El bajo fue grabado con amplificador. Las guitarras, hay algunas que están grabadas con amplificadores, otras que están con rack de efectos, un Digitech GSP 2101 Studio Tube, si mal no recuerdo, grabado por línea, y hay otras guitarras que están grabadas directamente por línea, y con plugins se generaron los emuladores de amplificación y todo el tema. La batería tiene aproximadamente 3 o 4 plugins distintos de los cuales saqué sonidos. Y así está todo muy revuelto. Como les decía, fue una época de mucha experimentación sonora. Así que es bien interesante observar a qué llegamos. El procedimiento para mezclar esto es exactamente el mismo que con la mezcla de Garaba. Salvo que aquí tenemos muchas más variables y es mucho más difícil poder hacer que todas las partes cuadren en alguna parte de la canción. ¿Ok? Vamos a partir escuchando un pedacito de la batería sola en las distintas partes y vamos a observar también, si es que ya no te diste cuenta en los videos que subimos en la plataforma, que hay mucha variación además entre las distintas partes. Entonces es bien complicado todo el tema de los efectos, como los compresores, las puertas de ruido, porque hay mucha variación entre secciones. Escuchemos. Vamos a una parte más adelante. Como pueden escuchar, hay mucho movimiento en la batería. Eso fue intencional. La primera parte de la canción, de hecho, está en 7 octavos. La otra parte está en 4 cuartos. Y después se vuelve a 7 octavos y así. Porque, bueno, de hecho aquí, perdón, antes de que se me olvide, está la pista de tempo y métrica que me permite
sincronizar perfectamente la sesión con el metrónomo, de manera que si coloco el metrónomo ahora, va a sonar un pitito que es el metrónomo. Podemos darnos cuenta del cambio de métrica. Pero me interesa que observen también que hay muchos sonidos de caja, porque en esa época me gustaba mucho Addictive Drums, todavía me gusta muchísimo, y estaba muy de moda Slate Drums, estaba recién saliendo toda la tecnología de Slate Drums. Y yo tenía un plugin de Slate, pero las cajas no me daban siempre el sonido que yo quería, que necesitaba a veces un sonido más agresivo, y sentía demasiado redondas esas cajas, así que empecé a mezclar cajas de distintos plugins, algunos de pago, algunos gratuitos, hasta que di con una combinación de cajas que me permitía tener el sonido que yo quería. Por ejemplo, en la parte que estaba al inicio, donde están los redobles, tuve que poner aquí escondido una batería, de hecho que es de un plugin muy, muy sencillo, pero que reforzaba justo lo que le faltaba a los otros para darme este sentido de redoble un poquito más realista. Escuchemos. No está 100% logrado, pero funciona mucho mejor. Utilicé muchas pistas de toms porque quería una sensación más orquestal en la batería. De hecho, en un momento dejé de pensar la batería como un instrumento, sino como algo que tenía a mi disposición para crear con ese instrumento prácticamente mágico, porque esto es casi imposible de tocar así tal como está. Pero fue muy entretenido en todo caso tratar de romper un poco las murallas de lo que uno normalmente hace al momento de tocar, porque siempre está pensando en que tiene que tocarlo un baterista o que tiene que tocarlo alguien, y en este caso decidí desligarme de todo eso y simplemente hacer lo que se me ocurriera. Y se me ocurrió esto. Entonces, continuando con la locura, también tenemos algunos efectos como platos invertidos que también ayudaron muchísimo para resolver esto. Escuchemos algunos de los efectos. Estos son platos que son sampleados. Ahí tenemos un sub. Y esos sonidos me ayudaron mucho también a complementar lo de los plugins, así que fui haciendo una mezcla de muchas cosas. Y aquí hice muchos grupos también por la cantidad de pistas. Aquí de hecho tengo el grupo de batería, pero tengo además un grupo de los efectos que cae en el grupo de la batería, un grupo de platos que cae en el grupo de la batería y agrupa los platos, otro que agrupa los toms, las cajas y así. De esta manera logré lidiar un poco con la cantidad de información que había y algunos los dejé ya directamente entrando al grupo de batería. Y eh, la programación de esta batería fue prácticamente una semana solamente de programar y chequear las dinámicas de todas las partes y obtener todos los sonidos. Fue bastante trabajo. En cuanto al bajo, esta parte fue muy compleja porque tengo por un lado una orquesta que en algunas secciones aporta muchos bajos y tengo sintetizadores que aportan muchos bajos y tengo un bajo. Entonces, la decisión fue dejar un espacio para la orquesta y un espacio para el bajo, donde cada uno predomine dependiendo de cómo esté evolucionando la canción. Escuchemos, además, que agregué un sonido bien plástico, intencionalmente plástico del bajo al principio para reforzar eh, una sección muy específica de la introducción.
Le puse una distorsión que si la dejo sola suena súper fea, pero en el contexto de todo lo que está sonando funciona súper bien. Porque además de la batería, tenemos sonando esto. Y esto es un gigantesco colchón de instrumentos para las guitarras y todo lo que viene más arriba. La sección orquestal también es bien interesante. Voy a mutear la batería por ahora. Escuchemos un poquito cómo se desenvuelve posteriormente la orquesta. Fíjate que la orquesta cuando entra el bajo, los bajos de la orquesta disminuyen también. O sea, van contrapuestos con el bajo eléctrico. Entonces, en esa parte, que es cuando se pasa a 4/4 y entra la parte más rockera, le damos preferencia a la sonoridad del bajo. En cuanto a la frecuencia, ¿cierto? Porque yo podría seguir usando los chelos y otras cuerdas y otros instrumentos de la orquesta, pero entraríamos directamente a chocar con el bajo. Así que predominan después las cuerdas más altas. Hay algunos otros instrumentos que hacen algunos adornos que se complementan con las guitarras y puntualmente este de acá reproduce la melodía que hace la guitarra solista, porque la idea era que la guitarra sonara un poco más que una guitarra. Y escuchemos de hecho esa parte. Entonces enfatizan lo que está diciendo la guitarra y le da un sonido mucho más épico a todo lo que está pasando. Posteriormente tenemos los sintetizadores. Y aquí tenemos otra locura porque tenemos muchos sonidos muy distintos y muy interesantes, los cuales se pueden ponderar. eh, de hecho, para mí los sintetizadores en esta canción son como elementos más de la orquesta prácticamente. Escuchemos. Ese efecto lo hice intencionalmente para que se sintiera ese movimiento izquierda-derecha. Si uno lo escucha con audífonos, sobre todo se nota muy claramente, para generar una sensación de movimiento en la introducción, pero que con todo lo que vamos a escuchar después no sea evidente de dónde viene esa sensación de movimiento.
Y esto es otra capa que junto con la orquesta suena así. Aquí de hecho esto lo puedo bajar un poco. Y ya se va armando una sonoridad muy interesante. Ahora vienen las guitarras de acorde, que son muy agresivas y suenan así. Vamos a aislarlas primero. En esa parte de la intro se buscó intencionalmente un sonido un poco más digital, utilizando el rack Digitech y efectos de plugin, más que usar solo los amplificadores. Y para el resto de la canción, en la parte más rockera, se hicieron los siguientes sonidos. Aún así tiene mucho gain, pero si comparamos con estos primeros sonidos, te vas a dar cuenta que suenan más digitales, y de hecho, más que más digitales, también más apretados, más redonda la guitarra. Y bueno, como ves aquí también hice algunas ediciones, que quise mejorar algunas cosas ahí que ahora las escuché y no me gustaron tanto como antes. Pero aquí lo único que hicimos, de hecho, en cuanto a efectos, fue agregar un poco de delay. Solamente eso. Y por supuesto, no, ecualización tampoco agregamos acá. En el grupo, sí, esto está todo dentro de un grupo. Y tenemos una ecualización de guitarra muy estándar. Le dimos un poquito más de opacidad porque tenemos mucha información dando vuelta y tenemos todavía que agregar el solo de guitarra. Y un poquito de delay y eso es todo. Tenemos algunas guitarras que hacen arreglos que también las edité. Y suenan así. ¿Te acuerdas cuando hablábamos de que no siempre es necesario editar todo? Bueno, este acople que se produjo cuando estaba grabando me gustó tanto que lo dejé como una antesala del solo de guitarra. Aquí todavía falta editar algunas cositas de tiempo. Me acabo de dar cuenta escuchando ahora con detención, mínimas, pero hay cositas que hacer ahí si uno quiere jugar un poco más. Pero esto me gustó como quedó así porque le da una especie de mini intro o un aviso que viene el solo de guitarra, así que lo quise dejar. Y finalmente tenemos acá dos pistas para el solo de guitarra porque en una parte muy específica quise hacer un proceso distinto para la guitarra solista. El resto es un proceso también muy sencillo
una ecualización bien cuidada, compresor, y aquí unos delay que están automatizados, que aquí es la parte sabrosa de esto, porque tenemos automatización para encender un envío o apagarlo y también para controlar su nivel. Entonces, aquí ya están pasando hartas cosas y detrás de esas selecciones hay harto tiempo probando valores hasta que uno da con lo que le gusta. Aquí además te quería mostrar que hice algunas ediciones de tiempo con lo que se llama el audio warp, que son estas líneas naranja que te permiten desplazar en el tiempo y uno puede tomar esto y estirar literalmente la pista sin mayores problemas. Obviamente dentro de rangos que permitan que siga sonando bien. Y bueno, con todo esto, escuchemos un trozo de la intro con todas las pistas. Aquí de hecho eliminé una parte que no me gustó mucho como sonaba. Esa decisión de todas maneras, si llega a ocurrir que estás trabajando para alguien, esto hay que consultarlo siempre. En este caso, como soy mi propio jefe en esta mezcla, no hay problema. Escuchemos. Bueno, desarrollar una mezcla completa de esto es muy difícil. Yo para preparar esta sesión, lo que ves ahora, me demoré del orden de 4 horas, ya habiendo mezclado la canción una vez antes. Y es bien interesante porque al haber tanto material, se da para muchas interpretaciones de cómo tomar la mezcla. De hecho, esta multitrack de donde la puedes descargar es de Mixing Secrets, que es una página donde uno puede subir sus pistas para que otras personas la descarguen. Y tengo esa canción alojada ahí. Y han salido muchas mezclas de terceras personas que han tomado la multitrack, esta misma multitrack, y la han remezclado. Y es bien interesante cómo ponderan distinto, cómo ellos interpretan la importancia de cada pista en la canción. Así que si ustedes ponen Progresivo 1 El Vuelo, Pablo Martín en YouTube, van a encontrar distintas mezclas que no son mías, que son de otras personas. Y además, como sale en la plataforma, hay una segunda mezcla de esta canción que le pedí hacer a un colega productor y, y también fue bien distinta. Entonces es bien interesante porque ahí nos permite comparar cómo uno está interpretando la información que está recibiendo. Y bueno, aquí sobre el tema de los envíos, la mezcla, no hay mucho más que decir. Los toms hicimos más o menos lo mismo que en las otras canciones, solo que hay que empezar a agregar, perdón, algunas cosas más correctivas para poder hacer caber todo. Entonces hay que empezar a organizarse un poco mejor, tomar decisiones a veces un poco más drásticas, pero nada fuera de lo ordinario. El bajo también, en general todo muy, muy tranquilo acá con los procesos.
más de lo que han visto en la otra sesión. Algunas cosas las he ido sacando y colocando de nuevo para ir probando, porque una vez que uno hace un sonido que te gusta para la batería, para el bajo, los escuchas juntos, los mejoras, pero después entra la orquesta y la orquesta tiene mucha información y que va cambiando, entonces hay que decidir si voy a automatizar algún proceso como un ecualizador o algún efecto para poder hacer espacio, o si voy a buscar un punto medio, hay que tomar distintas decisiones. Pero en esta mezcla hay muy poco espacio para poder dejar cosas sin procesar, o en general hay que tener mucho cuidado. Pero te invito de todas maneras a bajarla, a que juegues con la multitrack, que intentes cambiarle cosas, borrarle cosas, agregarle cosas y que trates de experimentar estas cosas que yo estoy haciendo acá para que puedas también comprender la diferencia entre una mezcla más sencilla y una mezcla más difícil. Además, en Mixing Secrets eh, puedes descargar otras multitracks de otras bandas. Así que mientras esté ese sitio disponible, es una gran fuente de material para poder estudiar. Y está pensado para ese uso. Así que es muy conveniente utilizarlo. Yo de hecho bajé muchas multitracks para poder entrenarme. Obviamente no las puedo usar acá porque no son de mi autoría, pero puedes descargarlas y utilizarlas para fines personales de práctica. Y bueno, esto ha sido una revisión a Progresivo 1 El Vuelo. Espero que les haya gustado. Vamos a la tercera mezcla, que es de Marsepax. Nos vemos.